Bueno, chicos, entonces el día de hoy vamos con la parte de Wyckoff moderno, el método de Wyckoff ya, entre comillas, moderno, ¿sí? Hay algunas cuestiones, algunas cositas que se han ido tergiversando con el tiempo y pues que se atribuyen a una metodología que Wyckoff no en ningún momento mencionó. Bien, es claramente ese proceso de la modernización, siempre, pero pues no hay que entender qué es lo que creó Wyckoff y qué es lo que se ha agregado. Bien, tenemos que tener esa claridad, porque pues directamente relacionar lo moderno, lo que actualmente se está haciendo con lo que se hacía entonces, dándole el mismo nombre, es sinónimo de ignorancia, ¿vale? Y pues un trader profesional o un profesional en lo que sea debe tener claro, por cuestión de formación profesional, ¿sí? Lo que fue y lo que actualmente es. Bien, bueno, ¿quiénes han visto las clases con Mike y con Camille? ¿Alguno vio clases con ellos esta semana? ¿O han visto clases con ellos entonces? No jodas, Olmer. Ay, no, sí, es que yo lo dije solo esta semana, lo llevo diciendo hace como 2 semanas. No, profe, soy sin usuario. Uy, acuérdame pasarte un. Ajá, no jodas, o sea, solo Nata tiene un usuario activo. Bueno, tranquilos que ya esta semana lo arreglamos. Bueno, hijo. Bueno, la idea, chicos, era que llegaran con algunas bases, ¿bien? Así que bueno, igual lo vamos a explicar. Y bueno, vamos a darle. ¿Listo? Entonces, la parte de Wyckoff moderno, ¿sí? Me permito leer textualmente. Actualmente y claramente la experiencia dada en el mercado por cualquier novato, incluso le haré confirmar que existen más situaciones en las cuales las correcciones superen el 50% que las que lo respetan, si hablamos del mundo del Forex. Si recuerdan para Wyckoff, pues recordemos que Elliot estuvo después de Richard Wyckoff, ¿bien? O bueno, su aporte fue después, porque nacieron por la misma época, ¿bien? Pero pues Wyckoff no conocía sobre fractalidad, no conocía sobre Fibonacci. O sea, el Wyckoff puro no utiliza Fibonacci. Si quieren conocer a un Wyckofiano puro, 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 pero puro, eh, o bueno, puro en el sentido de los pensamientos de Wyckoff, más no que busque esquemas de Wyckoff, miren al maestro Oliver Vélez operar. ¿Sí? Para él la mejor situación es cuando el precio llega al 50%. ¿Sí? Es muy bárbaro ver el método Wyckoff como clásico, como vieja escuela en acción. Claramente no en situaciones de acumulación, distribución, él tiene una forma diferente de ver el mercado que es brutal, pero él resalta mucho el 50%, ¿bien? Claramente, pues porque en el momento en que él empezó en el trading era una de las metodologías más utilizadas, claramente sigue siendo de las más utilizadas, pero el valor más importante está en la mitad. ¿Sí? Muchos cuestionan a grandes maestros porque no trazan un Fibonacci. Y, y eso es total ignorancia, ¿bien? O sea, dependiendo qué busquen en el precio, necesitas o no necesitas trazar un Fibonacci, ¿bien? Pero hablando del mundo de acciones, ¿sí? Y eso, o sea, en general, las situaciones del 50% que se respeten hacia el PIB, pues como que no, ¿bien? Pero que tú lo consideres entre tu estrategia como la situación ideal, pues bueno, está dado más y tiene un fundamento teórico como lo es Wyckoff. ¿Bien? Ya si nos vamos a la parte yotista, pues ya buscamos precisión. ¿Bien? Bueno, ahora, esta situación del 50%, si nos vamos al mundo del Forex y nos vamos como a nuestra realidad actual, retroceso es retroceso. ¿Bien?
pero te puede llegar al 50, al 61, al 78, al 88 y después subir. ¿Sí? Una persona que se base simplemente en la lógica de Wyckoff llega al 50 y se aguanta, ¿sí? O sea, si tienes un impulso acá y un retroceso y para ti el 50 es este y aquí metes la compra, pero el precio sigue bajando, pues te lo aguantas. Porque si de verdad es un retroceso, pues va a subir. O sea, así esté formando un zigzag, una plana, un lo que quieras, bien, va a subir, ¿sí? Teóricamente, ¿no? Ya sabes que igual pues te puedes sacar en stop, ¿sí? Esa es la gran debilidad del Wyckoff clásico, la falta de precisión, ¿sí? ¿Por qué? Wyckoff veía un patrón chartista, pero siempre buscaba reaccionar el patrón chartista al 50%. Y si la bandera no se había terminado, igual, ahí, ¿sí? Entonces, ese era el punto más débil, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen los Wyckofianos modernos, los que buscan la misma precisión de Wyckoff respecto al entendimiento de la ley de oferta y demanda? Pues lo que hacen es combinar, ¿sí? Combinar, ahí está la palabra, combinar Elliott y Wyckoff. Entonces, que me vengan a decir que Elliott no funciona, que Fibonacci no funciona, que el 618 no funciona cuando lo están usando. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Bien, si trazas el Fibonacci, ya estás utilizando teoría elliotista. Eso de que, ay, no, que es que el 88 es el nivel que utilizan los que manipulan el mercado. Pura paja. ¿Sí? Eso no tiene ninguna lógica. Estarías dando una situación lineal a la manipulación. Y la manipulación del mercado no la hacen robots con una matemática metida en la cabeza, con un algoritmo. Lo hacen seres humanos, ¿sí? Que también tienen emociones y también entienden las emociones de las masas y las producen, ¿sí? Así que eso de que no, que es al 88.6, no, eso es una gran mentira. O sea, hay personas que dicen que el 88.6 es el método es el nivel Fibonacci de los market makers. Y si le preguntas a un market maker como Oliver Vélez fue un market maker en sus comienzos, ¿sí? Un market maker, o bueno, un trader institucional, lo que hace es dar liquidez al mercado. Un trader institucional opera al contrario de lo que operan las masas para dar liquidez, ¿sí? Si las masas compran, el trader institucional vende para poder comprar las posiciones de las masas y ofrecer liquidez, ofrecer compra-venta en el mercado, ¿sí? Pero bueno, son cositas que iré explicando en el método Market Maker de una forma más concreta. Por ahora, sencillamente es como una pequeña aclaración, ¿vale? Para cuando vean las clases, pues nuevamente no hay que verlas desde un punto de vista prepotente, en que no, eso no es así, señor profesor, sino un punto de vista crítico, en el cual no le crees necesariamente a todo el mundo todo lo que dice, sino que buscas la lógica detrás de, ¿sí? Digamos, yo no espero que a mí me crean todo, ¿sí? O sea, pregúntense si lo que yo digo sí tiene sentido o no tiene sentido. Y si lo tiene, aún así busquen la forma de corchar. Bien, porque cuando ya no quedan dudas y ya ves una teoría clara y concisa, ahí sí uno dice, ok, eso lo voy a utilizar para, para mejorar mi trading, para meter mi dinero y ponerlo en riesgo. Pero una teoría de sí porque sí, no tiene ninguna lógica. Bien, entonces bueno, volviendo a eso, esa debilidad de Wyckoff de buscar siempre la mitad, pues bueno, fue solventada por el trazar un Fibonacci buscando zonas de reacción en las cuales teóricamente las masas ya no buscan un movimiento. Todos sabemos que las masas por lo general van a buscar el ¿qué? El 61.8, ¿cierto? Porque uno busca en internet y es el número de oro, ¿sí? Es el número áureo y el precio sí o sí, según lo que uno encuentra por ahí, sí o sí debería reaccionar. Y efectivamente, el precio siempre reacciona. La cuestión es que si no te enseñan a colocar un stop, ¿sí? Y te dicen, no, el precio sí o sí va a reaccionar en el 618, entonces coloca un stop aquí, arriesgas el 1% de la cuenta y te vas por 10 veces lo que estás arriesgando. Y resulta que el precio sube y ¡pum! Lo rompe, ¿sí? Pero una persona que sepa ondas de Elliot sabe que si esto es la onda 2, esto se puede deformar hasta llegar incluso al origen de la onda 1. Entonces, ¿dónde va mi stop? Si yo sé eso, pues debajito del origen de la onda 1. Entonces, esto no me hubiera sacado.
¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, el método Wyckoff moderno se va al extremo de decir, no, es que la teoría del 618 no funciona, la teoría eliotista no funciona o no en la forma en que lo dicen y revientan a las masas. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, es que resulta que las masas no son eliotistas, ¿sí? Los mejores traders del mundo manejan la lógica eliotista, ¿sí? Conocen la lógica de Wyckoff y la combinan, ¿bien? Así que, pues bueno, nuevamente por eso estudiamos primero Elliot. Bien, tenemos la lógica sobre cómo colocar nuestros parámetros y no nos van a sacar como a los novatos. Bien, pero pues esta parte de Wyckoff moderno quiere decir eso, ¿no? Que cuando uno aprende Wyckoff, que cuando uno aprende, perdón, cuando uno aprende Elliot, cuando uno aprende chartismo, uno le enseñan a colocar stops súper chiquitos. Entonces por eso el mercado baja y luego sube. Y aunque eso sí es verdad, solamente los novatos son los que ponen un stop así. Bien, los que ya sabemos de esto no hacemos esas pendejadas, ¿vale? A menos que el precio esté en el 88.6, igual yo sigo poniendo mi stop acá. Que de aquí a acá hay una mejor relación de riesgo-beneficio, listo, súper. Bien. Entonces, esa es la primera modificación. El 50% ya no es el valor único, porque sí sigue estando, pero le dan prioridad a otras posibilidades. ¿Bien? Que viene dado por trazar un Fibonacci. Entonces, si trazas un Fibonacci, ya no es método Wyckoff ni operativa bancaria que la ponen como entre comillas. No, ¿sí? O sea, es fusión. No es ni lo uno ni lo otro. Es Wyckoff más Elliott. Ya. Que ahorita le quisieron poner operativa bancaria, pues está muy bien, pero hay que entender que es la fusión de dos métodos distintos. Desde el momento en que la debilidad de Wyckoff se busca corregir con la fortaleza de Elliot. ¿Cuál es la fortaleza de Elliot? La fractalidad. ¿Y la fractalidad cómo se expresa? Mediante Fibonacci. ¿Bien? Me permito leer. Así pues, se ha desarrollado una forma moderna de analizar mediante el método Wyckoff, que es el seguir buscando las zonas de acumulación, distribución, bajo los mismos parámetros. ¿Bien? O sea, esa operativa bancaria actual, ese Wyckoff moderno, sigue buscando lo mismo. Una zona de acumulación, una zona de congestión en el precio, en donde se note claramente o un UT, perdón, que aquí sería un UTAD, ¿bien? O un Spring con un test, ¿bien? Y en el cambio de estructura, es ahí donde buscan aproximadamente el 50% del impulso o se van a lo que se denominan velas institucionales, ya lo vamos a ver más adelante, ¿bien? Pero todo eso ya lo decía Wyckoff, que era el volumen de negociación, ¿bien? Ya lo iremos aclarando, pero no es que eso se lo hayan inventado ahorita, es que ahorita le dieron otro nombre, ¿sí? Y no están reconociendo que eso ya se lo habían inventado antes, y se quieren atribuir cosas que no son, ¿bien? Pero bueno, la única diferencia es que ahora se buscará encontrar el movimiento del profesional en la zona exacta, ¿sí? Mediante lo conocido como velas institucionales. Eso de velas institucionales, no sé por qué no tengo las comillas, pero esto es así, entre comillas. Porque velas institucionales, pues, son velas envolventes, ¿bien? O velas con un gran volumen de negociación, un maraboso, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que buscan estas zonas? Como son zonas en las cuales el volumen de negociación incrementa mucho, como yo les expliqué en las clases anteriores, las zonas de alto volumen suelen ser primero zonas relevantes en el precio. Si son relevantes en el precio, quieren decir que están respetando la espiral algorítmica, o sea, es un valor Fibonacci. Bien, y lo que el precio rompe, lo debe retestear. ¿Sí? Por eso, por esa lógica matemática, el precio regresa a esas zonas de alto volumen. O bueno, la mayoría de veces, no siempre. ¿Sí? Pero de que vuelve, vuelve. Tal vez no sea inmediato, tal vez más adelante, pero de que vuelve, vuelve. Por esa espiral que les expliqué hace mucho. Bien, que son los números Fibonacci que se van respetando
pues de forma algorítmica, en forma espiral. Y esta entrada en esas situaciones en las que se combina volumen y fractalidad es lo que da lo que se conoce como sniper entry, la entrada de francotirador. ¿Sí? Esas entradas que uno coge con la mecha. Por ejemplo, el pantallazo que les envié con el libro USD, si lo recuerdan, 2 entradas con la mecha. ¿Sí? Esa la saqué así, combinando métodos. ¿Bien? Pero esto no es el método como tal. Es simplemente una forma, la más arriesgada, de buscar el movimiento profesional. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos entrar en el testeo del posible UT, que sería el UTAD, ¿sí? El testeo puede ser este, sí, claro. Pero ¿qué pasa si esto no es el final del UT, sino que sube más y luego si baja, pues me revienta? Bien, la forma más sensata de entrar en el método Wyckoff, nosotros ya sabemos que es cuando se da ese deslizamiento sobre el hielo, bien, o ese salto del arroyo, ¿sí? Alguna de las dos situaciones. O sea, básicamente cuando se rompe alguno de los extremos, o de la acumulación o de la distribución, depende de dónde esté. Y en el testeo es la situación más conservadora, como lo plantea Wyckoff o Enrique Valdecantos en su libro El método Wyckoff, lo plantea, ¿sí? Como la situación más esperada por un Wyckofiano que sea puro, 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 o sea, solamente busca situaciones de Wyckoff, esa es la mejor entrada, ¿sí? Entrar acá en el testeo siempre va a ser la entrada más arriesgada, pero si combinas Elliott con ese Wyckoff moderno, entre comillas, pues vas a buscar, puedes incluso buscar estas entradas que son esas entradas de Franco, ¿sí? Donde te comes prácticamente toda la tendencia. Por eso les dije que mantengan el libra dólar, porque si lo analizan, puede ser ya el comienzo de todo el movimiento bajista. Bien, entonces, si se dan cuenta, tengo que establecer una zona muy precisa, que es el testeo del UTAD o el testeo del sprint. El testeo del UT, del UT, que es el UTAD, o el testeo del sprint. Es una zona muy pequeña en la que yo voy a buscar entrar. Voy a buscar esa entrada de Franco, ¿cierto? Entonces tengo que delimitar esa zona. Ya no la puedo delimitar como me dice Wyckoff, porque para Wyckoff es toda la acumulación, ¿cierto? Para Wyckoff es todo esto. Bueno, distribución en este caso. Es todo esto, no. Para este método moderno es esto, el extremo, ese punto que reventó stops, esta zonita es la que tengo que encerrar y esperar que el precio vuelva. ¿Por qué? Porque aquí se dio un alto volumen de negociación y justamente por estas zonas voy a encontrar confluencias con Fibonacci, 70, 78, 88, ¿bien? ¿Vale? Pero la razón por la que se respetan es porque está esa espiral logarítmica, no porque las instituciones abren para cerrar en break-even, ¿sí? O sea, no tiene, y de hecho, pues, yo me he puesto en la tarea en esta semana de investigar y de buscar traders que hayan sido market makers, como el maestro Oliver Vélez, como, bueno, otros maestros que después les iré explicando poco a poco, y ninguno menciona eso. O sea, ninguno dice que vendían y mantenían la venta y se me quedaban con el flotante negativo de millones de dólares. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? O que hacen coberturas, que hacen hedging de compra-venta en el mismo punto. Pues ¿para qué, no? Y de hecho, si leemos el libro de Wyckoff, sus libros, más los que escribió el maestro Enrique Valdecantos, en su experiencia cuando escuchó a los hermanos Wasserman, ¿sí? En la inversión que iban a hacer en el tranvía, en ningún momento ellos dijeron, listo, dejemos la venta y ahora vamos a comprar, ¿no? Ellos dijeron, ahora sí, que ya se movió, voy a retirar mis ganancias y al otro día le echaron la culpa a JP Morgan y dijeron que él fue el que provocó ese movimiento. En ningún momento Wyckoff dice que los escuchó decir,
listo, vamos a dejar esa ahí y ahora vamos a invertir para otro lado, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, la verdad nuevamente me parece que es una afirmación que considero no tiene argumento. Profe, ¿tú hiciste coberturas en Tener? No. O bueno, o sea, cuando las empecé a practicar, que lo hice súper mal porque lo hice en mi cuenta real, o sea, no lo hagan, sí, por eso les he dicho que en demo. Aunque no conocía el concepto de coberturas, no sabía que eso existía, pues mediante lógica, o sea, mediante deducción del mercado, yo decía, bueno, pues si esto se va al contrario y le meto esta operación, pues voy a poder mantener el flotante y algún día va a volver y bueno, sí, o sea, digamos que lo pude ir sacando como por deducción, más no es que yo lo haya leído. Ya después cuando me comencé a dar cuenta de que sí, de que no estaba loco, de que tenía sentido, pues ahí me puse a averiguar. Porque yo dije, eso, y esto como, pues igual yo no sabía cómo averiguarlo, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, entonces me puse a buscar en internet formas de gestionar y, y ahí encontré los fondos de cobertura. Pues yo no tenía ni idea qué era eso, yo vi por qué le llaman así. Entonces me puse a ver y operaban así. Y yo, ok, entonces no está loco, ¿sí? Ah, bueno, pues sí, si a eso te refieres, pues sí, o sea, sin conocer que eso existía, pero sí conociendo más o menos, pues, como la lógica del movimiento. O sea, deducir es muy diferente a ignorar. O sea, cuando tú deduces algo mediante tu experiencia, estás creando conocimiento validado desde tu experiencia, ¿sí? O sea, por ti. Y ese conocimiento teóricamente tiene un valor, ¿sí? Y se argumenta y se sustenta en tu experiencia. Que no es el mejor sustento y no es el mejor argumento, pues sí, pero tiene validez para ti. Ahora, hacer algo ignorando o sin algún tipo de validez, pues eso sí ya es desconocer. ¿Sí? Bien, entonces, en esa zona que revienta stops, en el UT y en el Spring, vamos a buscar velas grandes. Vamos a buscar velas envolventes, velas Marabosu. Bien, esos monstruos de velas que revientan, mejor dicho, o que dejan una mecha gigante, eso es lo que vamos a buscar. ¿Por qué? Porque claramente para que el mercado se mueva tanto, debe haber una gran inversión. Y pues es ahí donde están los pools, ¿cierto? Y eso ya lo aclaramos en todo lo que hablamos del método Beckhoff, ¿sí? Por eso es que decíamos que una ruptura clara debe ser con velas de decisión, nada de velas chiquiticas, volumen pequeño, no, velas grandes, ¿sí? Que se note que de verdad rompieron a la gente, dejó una mecha gigante y ¡pum! Luego se cayó, ¿sí? Eso ya, una de las razones por la que este método al final es porque necesita experiencia en el mercado. Y yo estoy seguro que aquí a todos les ha pasado, o al menos lo han visto esos mechazos, han visto esas órdenes que no se activan, han visto esas velas gigantes después de un doble techo, un triple piso así perfecto lineal, lo han visto y luego si el precio se mueve, ¿verdad? Entonces, básicamente en general, en esta zona vamos a buscar velas de decisión de gran tamaño que rompan un nivel de soporte-resistencia. ¿Sí? Recordemos que no es importante sino, o sea, la vela no importa si no está en una zona relevante. ¿Sí? Entonces, esa zona de soporte-resistencia, pues, ¿qué va a ser? El extremo de la acumulación o los extremos de la distribución, ¿sí? Dependiendo de en qué estés. Tendencia bajista, tendencia alcista. ¿Eh? Cuando identifico la vela de manipulación, pilas ahí. Según la vela anterior a ese movimiento, se establece. Entonces, si yo tengo aquí el límite, ¿verdad? Y aquí, ¡pum! Tengo una vela envolvente súper fuerte, claramente que se nota que revienta a todo el mundo, ¿sí? Pero antes de esa vela, aquí tengo otra. El método Wyckoff moderno nos dice que ignoramos esto y lo que hacemos es medir esta, la que está atrás. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justo por estas zonas es donde los market makers, donde hicieron ese pool y comenzaron a comprar, 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 comprar. Y lo que rompe este techo es el